Hemos tenido la suerte de, con el paso del tiempo, ir conociendo expertos que nos ayudan a ampliar estos conocimientos. Hoy tengo el gusto de trabajar con Luis Bermúdez desde hace ya varios años. Luis es una persona muy interesante. Luis de formación es un biólogo. Hizo una maestría en biología molecular, una maestría posterior en bioestadística y lo conocí en un curso de la Universidad de Costa Rica de Bioquímica del Cáncer, que se los recomiendo. Es un curso muy bueno. Se realiza todos los eneros. Y ahora Luis está haciendo un doctorado en la Universidad de Cambridge. Y precisamente su enfoque de trabajo es en los tumores en el sistema nervioso central. Yo tengo ya varios años de trabajar en esto de los gliomas y realmente los únicos avances significativos en estas enfermedades han sido todos los nuevos conocimientos que tenemos de la biología molecular. O sea, vamos ordenando nuestro aprendizaje, entendiendo una enfermedad para después tratarla. Y qué mejor manera de entenderlo esto desde sus bases, desde sus inicios, cómo se desarrolla una enfermedad, cómo se comporta, cuál es su ecología, y que fue una amplia discusión con Luis, cómo le vamos a poner esta charla. Luis, así que bueno, el auditorio es tuyo. Sé que has corrido un montón allá en Inglaterra, pues es casi medianoche, ¿no? Sí, Así que bueno, muchas sí. gracias Luis por atendernos siempre y bueno, a disfrutar tu charla. No, muchísimas gracias. Gracias al doctor Blanco por la introducción. En verdad que, bueno, primero me disculpo por estar un poco tarde. No solo es, no sé, es que tengo el background. Ustedes pueden ver que estoy en el laboratorio todavía, atrapado entre experimentos y demás. Entonces, tenía que correr con un experimento antes de poder incorporarme. Así que, bueno, primero disculparme, luego agradecerles por la oportunidad, porque realmente estamos para aprender. Esta charla, aquí hay unas personas que vamos a admitir. Esta charla sería muy ambiciosa si la hacemos en solo una hora. Entonces, yo les tengo una propuesta. Em, yo me imagino que, bueno, las personas que estamos aquí, pues tendremos diferente background, diferente enfoque. La primera charla a mí me gustaría hacerla eh, con un enfoque muy celular. Hay por ahí alguien con el micrófono encendido. Ya lo silencio, yo no te preocupes. Sí. La pista, la pista para poder entender los gliomas es entender la gliomagénesis. Y hay una charla que anteriormente habíamos tenido en el centro. Entonces yo lo que hice fue dividir esta charla en dos partes, pero si la doy completa, terminamos a mis 2 de la mañana, digamos, y yo sé que el tiempo es limitado. Entonces, lo que les propongo es que tengamos dos charlas. La primera que tenga que ver con la parte más celular, porque si no va a ser como un poco más de lo mismo, ¿verdad? Y sobre todo que ahora, bueno, ustedes han visto la evolución de las clasificaciones. em, la del 2016 ya era bastante compleja, ¿verdad? Y ahora, bueno, creo que se ha simplificado en algunas cosas en la del 2021. Entonces, voy a compartir la presentación y entonces podemos hacer esta charla un poco más orientada a la parte celular, que eso nos va a dar muchas pistas. Toda la parte de gliomagénesis nos va a dar muchas pistas para poder entender no solo las clasificaciones, sino también los nuevos avances, que es lo que el doctor Blanco quería pues que expusiéramos, ¿verdad? Como un poco más lo de la parte de ecología, de evolución, qué sabemos de la relación con el microambiente. Pero si yo empiezo a enseñar solamente experimentos, puede que se queden atrás muchas cosas. Entonces, y también quería meter como una pincelada de lo que yo estoy haciendo actualmente. Unos grandes desconocidos en el campo y porque suelen ser tumores pues no tan frecuentes son los gliomas pediátricos, que es en realidad lo que yo trabajo. Y hay ciertas ventajas y desventajas con los gliomas pediátricos si lo pensamos en términos de ventanas o avenidas terapéuticas. Entonces,
vamos a ver cómo nos sale esta primera parte. Y por eso le puse biología del glioma 1. Bueno, ya el doctor Blanco hizo un buen trabajo en la introducción, ¿verdad? Para los que no me conocen, pues, pues biólogo molecular, genetista. También pues trabajé un poco en la parte de informática y bioestadística, y estoy haciendo doctorado en ciencias médicas con énfasis en cáncer aquí en el Cancer Research UK Cambridge Institute de la Universidad de Cambridge, trabajando con quinasas en cáncer. Y también soy miembro asociado de la Sociedad Real de Biología y pues desde hace más de 2 años y medio ya el coordinador de la Unidad de Investigación Aplicada del Centro de Radiología y Robótica. Entonces pues para mí es un enorme placer estar hoy aquí. Sí tengo algunos aspectos generales sobre epidemiología que quisiera hablar, que bueno, pues este artículo está viejito ya, pero no hay así como demasiados cambios en cuanto a la epidemiología. Lo que puede cambiar un poco más o lo que deberíamos de tener en cuenta es que las terminologías pues han variado solo un poco, pero para fines de esta diapositiva pues prácticamente todo es lo mismo, y lo que quisiéramos es que empecemos en la misma página. ¿Por qué nos interesa? Bueno, los gliomas, y también aquí se incluyen los meningiomas, son los tumores más comunes, ¿verdad? A nivel del sistema nervioso central. Los gliomas en particular representa el 30% de todos los tumores primarios y el 80% de los malignos. A pesar de esta estadística, ¿verdad? Al ser solamente el 30% de los primarios, son los responsables de la mayoría de las muertes. Entonces, aquí es donde tal vez estas clasificaciones han ido variando un poquito. Entonces, estas fracciones pueden ser diferentes, pero ustedes pueden ver aquí que, bueno, el meningioma es el más común, ¿verdad? Eso está en otra clasificación, no es un glioma claramente, pero bueno, aquí en esta gráfica nos ayuda a entender en el contexto de todos los tumores del sistema nervioso central, pues cómo es que se dividen. Y esta charla podría ser todavía más compleja si nosotros nos centráramos en tumores embrionarios o en ependimomas o en otros tipos de tumores, pero en realidad nosotros nos vamos a centrar principalmente en lo que llamamos gliomas difusos, ¿verdad? Lo que podemos ver aquí es que, perdonen, aparte de los meningiomas, ¿verdad? Y de los tumores pituitarios, pues el glioma más común es el glioblastoma. Y ahora vamos a repasar entonces cuál es la definición de glioblastoma, no solo histopatológicamente, sino a nivel molecular, porque ahora pues es interesante cómo el diagnóstico molecular impera en muchos casos sobre la patología o la histopatología. Y eso es algo que pues solo las técnicas moleculares recientes pues permiten. ¿Cuál es la estadística a nivel de incidencia? Pues lo que vemos es que estos tumores, al menos en los datos de Estados Unidos, ¿verdad? Que es este artículo de Nature Disease Primers, lo que se ven es que básicamente los glioblastomas tienen un pico después de la quinta, sexta década de vida. Los astrocitomas, los otros astrocitomas, lo que se denomina astrocitoma, y ahora vamos a ver qué es propiamente un astrocitoma, dependiendo de su clasificación molecular, se mantiene relativamente constante, aunque sí hay un incremento también en las últimas décadas de vida. El oligodendroglioma y los tumores oligoastrocíticos, que ahora esta clasificación última ha cambiado, pues también son relativamente constante. Y lo que sí es cierto es que esta gráfica al empezar a los 20 está ignorando los tumores pediátricos y una subcategoría que es diferente, que son los infantiles, y lo vamos a ver también en algún momento. Prácticamente la mayoría de personas estudiando gliomas coinciden que el punto de partida más relevante tiene que ser si queremos entender la gliomagénesis, tiene que ser pues la comprensión de la formación de las células gliales. Para esto hay que irnos un poco a la biología del desarrollo. Hay que entender cuáles son los modelos animales, cómo lo podemos estudiar. A diferencia de ciertas áreas, ¿verdad? Es muy difícil que podamos entender cómo funciona el desarrollo
del cerebro pues in vivo, ¿verdad? Es muy difícil, prácticamente imposible. Entonces, para esto, lo que usamos son modelos animales. E incluso en modelos animales es bastante difícil. Entonces, muchos estudios de básicamente la diferenciación de células neuronales y de células gliales vienen de modelos animales, específicamente de modelos murinos y usualmente de el desarrollo de la médula espinal, por ejemplo. Entonces, esto lo digo para que entendamos de dónde vienen estas gráficas. Lo que sabemos es que, bueno, no sé si aquí saben más o menos cuánto dura el embarazo de un ratón, bueno, de la ratona. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Alguna idea? Pregunta del millón de colones. A ver, alguien por aquí creo que comentó. Un mes. Bien, pues sí, es un poquito menos. Es un poquito menos de un mes. ¿Por qué esto es relevante? Bueno, porque justamente, como les decía, de hecho son como 21 días, ¿verdad? Resulta que en el embrión de los ratones, y lo digo para que, la pregunta era para que tengamos en cuenta cuánto es más o menos o cuál es la escala de la que estamos hablando. Entonces, si el periodo de embarazo es de 21 días, pues resulta que es muy importante que tengamos en cuenta que la mayoría de la neurogénesis va a suceder a partir del día 9 del embrión murino, ¿verdad? Y la principal población que vamos a tener después del día 9 son células madre neuronales, que por sus siglas en inglés sería NSC. Esas son las principales células que vamos a tener. Esas células, por supuesto, que van a empezar a diferenciarse y formar neuronas. Y entonces, el principal pico de neurogénesis se va a dar del día 9 al día 11. Y luego va a ocurrir, perdonen que por aquí tengo algo en el chat, solo déjenme ver. Por favor, pueden enviar el link, no se puede ingresar con la invitación. Lilian Zamuriano, bueno, por si le pueden enviar el link. Perdonen. Entonces, decía, el pico de neurogénesis empiezan los ratones en el día 9. Del 9 al 11 es donde se empiezan a dar básicamente todas estas cascadas de neurogénesis. Luego ocurre lo que se llama el switch gliogénico y esto ocurre a partir del día 12. Este switch es básicamente un switch genético, un switch transcripcional. Entonces, en estas poblaciones de células madre neuronales se van a expresar factores de la vía Notch. Esta vía es muy importante en el desarrollo, no solamente a nivel del sistema nervioso central, sino en general, pero particularmente en el sistema nervioso central va a permitir la producción de diferentes factores de transcripción que van a generar una cascada de señalización. Entonces, tenemos que tener en cuenta una serie de factores muy importantes aquí. Uno de los factores más importantes en este proceso de, de diferenciación hacia o de este switch gliogénico es SOX9. Ese es un factor muy importante. Y digamos, tal vez las personas que estén más cercanas a patología van a empezar a reconocer ciertos marcadores y entonces de aquí es que es la importancia de entender la formación de estas células para poder entender la gliomagénesis. Entonces, SOX9 es uno de esos factores primarios que van a colaborar junto al factor NF1A en ese switch gliogénico. Este factor NF1A es el factor más importante en orquestar básicamente o en impulsar la transcripción de genes gliales, de manera que podamos pasar de un fenotipo más célula madre neuronal a un fenotipo más precursor de células gliales. Hay alguien aquí en sala de espera, listo. Entonces,
resulta que luego entonces de este pico en el día 12, se van a empezar a producir diferentes factores y va a empezar a ocurrir una diferenciación, va a empezar a ocurrir una polarización. Unas células van a empezar a formar estas OPC, por sus siglas en inglés, que son células precursoras de oligodendrocitos, y otras comunidades celulares van a empezar a producir células precursoras de astrocitos. Y vean que aquí sugieren que hay un patrón espacial que también promueve esta diferenciación. Entonces, mucho de lo que determina, y es por eso que luego vamos a ver que hay diferentes subtipos de gliomas que se forman en diferentes regiones del sistema nervioso central, y que eso a su vez tiene repercusiones en la biología, tiene repercusiones en la respuesta al tratamiento, tiene repercusiones en la supervivencia de los pacientes. Ya desde aquí es que tenemos ciertas pistas. Entonces, quiere decir que esta división espacial también es importante, no solo a nivel temporal con la expresión de estos genes. ¿Por qué entender esto es relevante? Pues resulta que se ha encontrado que las células madre, que podríamos llamar célula madre de glioma o GSC, glioma stem cells o glioma stem cell, es una célula que está presente en los tumores y que es la célula que básicamente permite la formación de los gliomas. Por mucho tiempo se ha discutido cuál es la célula de origen del glioma. Pues resulta que podemos entender claramente que estas células madre gliales, ¿verdad? Del glioma más bien, van a tener similitudes con las poblaciones precursoras de células gliales. Pero aquí hay que entender algo muy importante. El proceso de neurogénesis es muy específico del periodo prenatal. Luego del periodo prenatal va a ocurrir neurogénesis en unas zonas muy específicas del cerebro. Y esto es todavía un tema debatido, pero se sabe que es muy específico. Resulta que en el proceso de gliogénesis, el pico va a ser también en el periodo perinatal, pero hay una gran y una enorme diferencia. En el periodo postnatal, la única gliogénesis que existe es la cual parte de las OPC. Y ya eso va dando indicaciones de que las células madre de los gliomas podría estar vinculadas con las OPCs. Porque de nuevo, repito, en el periodo postnatal, las APCs no producen o no generan nuevos linajes, pero las OPC sí, las OPC siguen operando en el periodo postnatal. Y de hecho, las OPCs también pueden formar una subpoblación de astrocitos. Pero lo contrario no es cierto. Las APCs no pueden formar oligodendrocitos. Entonces, ¿qué es lo que se cree aquí en el panel de la derecha? Lo que se cree es que el linaje oligodendrocítico puede derivar en un linaje astrocítico, y así es como se supone que se puede dar la formación de estos gliomas secundarios, en donde tenemos primeramente un glioma de bajo grado y luego un glioma de alto grado. Y es porque esta transición se permite gracias a, pues básicamente el programa genético que existe durante el desarrollo. ¿Por qué lo anterior sería muy complicado? Porque la célula astrocítica primero tendría que desdiferenciarse y luego volver a diferenciarse. Eso es muy poco probable. Lo más probable es que en realidad la célula precursora de oligodendrocitos, que puede formar oligodendrocitos y astrocitos, sea la que esté implicada, y ahora lo vamos a ver. Entonces, lo mismo que sucede en el desarrollo es lo que se supone que sucede en glioma, ¿verdad? Los oligodendrogliomas pueden hacer esta transición a astrocitomas. Existen perfiles de expresión de ciertos genes claves en este switch gliogénico, por ejemplo, el NF1A, BRN2 y el famoso OLIC2. Este en particular es muy importante porque se relaciona con SOX10 y PDGFRA, que ahora lo vamos a ver también. Pero resulta que estas células
precursoras de células gliales, estas células madre, tienen expresión positiva de esos factores, como también las células madre de los gliomas. Entonces, por eso es que esta correlación sugiere de nuevo que son estas células OPCs las que podrían ser las células de origen. Resulta que, entonces, yo les decía que existe una diferencia entre el periodo prenatal y postnatal. No todas las células precursoras de oligodendrocitos van a diferenciarse en oligodendrocitos. Hay una población que se queda residente en los adultos. Entonces, como les decía, esto no es cierto para los precursores de astrocitos. En el sistema nervioso central de los adultos no existe una población residente que sea o que tenga capacidades de célula madre. Lo que existe son astrocitos que pueden diferenciarse o que pueden dar origen a otros astrocitos o a subpoblaciones de astrocitos, porque son muy complejos y esto es locación dependiente. Se sabe que, por ejemplo, luego de un trauma, podría ser que los astrocitos se diferencien en neuronas, pero entonces ahí tiene que haber toda una desdiferenciación muy compleja que no se ha logrado demostrar que ocurra en cáncer. Lo que se ha logrado demostrar que ocurra en cáncer es que estas células residentes que sí existen en los adultos, estas células progenitoras o estas células precursoras de oligodendrocitos que se mantienen en los adultos, son los que podrían estar dando origen a los gliomas. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que tenemos? Sabemos que estas células precursoras de oligodendrocitos son muy proliferativas y muy migratorias. Uno de los factores más claves para la diferenciación de estas células es NF1A, OLIC2 y PDGFRA, el factor derivado, ¿cómo es en español? Factor de crecimiento derivado de plaquetas. Ese factor es muy importante para mantener este estado que podríamos llamar el estado de stemness. Entonces, si las OPC van a empezar a diferenciarse hacia el linaje más ya de células oligodendrocíticas, entonces va a empezar a disminuir los niveles de PDGFRA, va a empezar a disminuir los niveles de FN1A y los niveles de OLIC2 se mantienen constantes y va a empezar a expresar mucho más SOX10. Entonces, SOX10 es un marcador necesario para la diferenciación de los oligodendrocitos. Resulta que estas poblaciones residentes en los adultos de OPCs también les llaman NG2, células NG2, y pues como son básicamente OPCs residentes, son también muy proliferativas, muy migratorias y pueden persistir, ¿verdad?, en el sistema nervioso central sin diferenciación. No se conoce bien cuáles son los factores que pueden determinar la diferenciación a un fenotipo astrocítico, pero entonces sí que es cierto que estas células progenitoras de oligodendrocitos pueden formar astrocitos. Y obviamente pueden formar oligodendrocitos, pero recuerden, esto no es cierto para los precursores de astrocitos. Entonces, en el periodo postnatal, solamente hay un tipo de célula que puede formar tanto oligodendrocitos como astrocitos y son las OPC, células progenitoras de oligodendrocitos. Y pues se les conoce como NG2. Un poco más de esto, pero ya más en detalle para explicar cuáles son los factores implicados y de hecho con una perspectiva más amplia, es este gráfico que está aquí. Nosotros sabemos que las células madre neuroepiteliales son las que van a dar origen a las neuronas y a los precursores que tienen un linaje restringido a las células gliales. Es este precursor el que va a formar progenitores más oligodendrocíticos o astrocíticos. Y aquí están los factores de crecimiento involucrados, ¿verdad? Entonces, ya ustedes podrán ver por qué es que, por ejemplo, el factor de crecimiento fibroblástico, FGF, está implicado en esta línea de acá y como, por ejemplo, el factor de crecimiento epitelial está implicado en esta línea de acá.
y principalmente en la línea astrocítica. Más de uno dirá, claro, ese es un fenotipo más clásico de los glioblastomas. Bueno, por eso es que es muy relevante que pongamos un poco de atención a este proceso del desarrollo de las células gliales. Resulta que entonces estas células precursoras gliales necesitan o un estímulo del factor derivado de plaquetas, el factor de crecimiento derivado de plaquetas, o un estímulo del factor de crecimiento epitelial. Dependiendo de ese estímulo es que van a derivarse en progenitores de oligodendrocitos, que son básicamente estas OPC de las que les estaba hablando, y los precursores de astrocitos. Pero de nuevo, como ustedes pueden ver, los precursores de astrocitos solamente pueden formar astrocitos, lo que llaman astrocitos tipo 1. Y el principal factor, que es el principal driver de esa diferenciación, es el factor de crecimiento epitelial, que es pues obviamente el que se une a su receptor, el factor de crecimiento epitelial 1, EGFR, el famoso EGFR que vemos amplificado, mutado y de todo en glioblastomas. Por su parte, PDGFR, ¿verdad? Es el receptor de este factor de crecimiento derivado de plaquetas que es más un driver del linaje oligodendrocítico. Y vean ustedes entonces que estas OPCs pueden formar oligodendrocitos o astrocitos. Vean ustedes que después o corriente abajo de estos progenitores, PDGF más bien viene siendo un inhibidor del estado diferenciado. Y por eso es que lo vemos tan amplificado en ciertos tumores, en ciertos gliomas, porque permite el estado stemness de estas células. Si disminuimos PDGF, ¿verdad? Como habíamos visto aquí, lo que va a suceder es que estas células van a poder diferenciarse, especialmente en presencia de este factor CNTF. Si está en presencia de CNTF, pues listo, es un oligodendrocito. Si está en presencia de CNTF y de EGF, entonces es un astrocito de tipo 2. Y de nuevo, y por eso es que entonces los gliomas pediátricos y los gliomas de adultos son tan diferentes, porque ocurren en momentos diferentes, teniendo en cuenta que a nivel postnatal solo es esta célula la que pueden formar tanto oligodendrocitos como astrocitos, pues es entonces este precursor el que nos va a interesar mucho más a nivel de gliomas en adultos. A nivel de gliomas en pediátricos, es este precursor el que nos va a interesar más. ¿Cuáles son entonces las alteraciones genéticas que funcionan como drivers de estos tumores? Esta es una publicación del 2015, entonces puede que tenga ciertas o no esté tan actualizada, pero me gusta, digamos, en cuanto a los drivers, porque los drivers no cambian. La biología molecular de estos tumores es la misma. Y bueno, en realidad tumores de tipo, en gliomas de tipo o de grado 1 y 2, en realidad estos se mantienen muy consistentes. Nosotros podríamos clasificar a los gliomas en dos tipos grandes de gliomas. Los gliomas que son IDH mutantes y los gliomas que son IDH wild type. IDH, y yo tenía una diapositiva, permítanme nada más, voy a dejar de compartir solo por un segundo, porque yo tengo una diapositiva sobre IDH, pero la oculté porque sencillamente se hacía demasiado, pero creo que vale la pena que podamos hablar sobre IDH un momento. Sí. Porque esto es esto es bioquímica básica, pero en bioquímica no nos enseñan qué pasa cuando IDH está alterado. Ustedes recordarán de bioquímica y del ciclo de Krebs, que en el ciclo de Krebs nosotros tenemos, bueno, aquí está el ciclo de Krebs, porque mentira que uno se acuerda, ¿verdad? Entonces, en el ciclo de Krebs nosotros tenemos un intermediario que es el isocitrato. El isocitrato se convierte en alfa-cetoglutarato. Esta conversión del isocitrato al alfa-cetoglutarato es básicamente catalizada por una enzima que se conoce como IDH1, isocitrato deshidrogenasa.
Nosotros tenemos isocitrato de deshidrogenasa 1 y 2. La 1 es citoplasmática y la 2 es mitocondrial. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Qué es lo que sucede cuando tenemos mutaciones en IDH? Lo que va a pasar es que IDH va a tomar el alfa-cetoglutarato. Ojo que IDH ya no debería tener nada que ver con alfa-cetoglutarato, porque es otra enzima la que convierte alfa-cetoglutarato en succinil-CoA. Pero la versión mutante de IDH le permite convertir el alfa-cetoglutarato en L2-hidroxiglutarato o D2-hidroxiglutarato. Y resulta que estos son oncometabolitos. Este es un oncometabolito porque va a competir con el alfa-cetoglutarato. Y eso es un problema, porque hay muchas enzimas que utilizan el alfa-cetoglutarato como un cofactor, ¿verdad? Por ejemplo, las lisinas demetilasas, llamadas KDM. Esta enzima TET, que no significa, a ver, el nombre no se refiere a su función, es 10-11 translocase, es sencillamente una demetilasa de ADN. Permítanme admitir a alguien por acá. Es una demetilasa de ADN. Luego tenemos por acá otras enzimas relacionadas con reparación de ADN y con metabolismos igual epigenético, que tienen al alfa-cetoglutarato como un cofactor. Entonces, lo que acontece es que el 2-hidroxiglutarato compite contra el alfa-cetoglutarato, le gana e inhibe a todas estas enzimas. Y eso es un problema enorme. Y ahí tendríamos que tener toda una clase sobre epigenética para entender por qué es un problema enorme. El problema enorme es porque entonces, si recordamos la epigenética básica, pues básicamente lo que se rompe aquí es el equilibrio de expresión génica. Epigenética es sencillamente cómo se encienden y se apagan los genes, cómo se expresan diferencialmente, ya sea en tejidos o ya sea en diferentes estados del desarrollo. Entonces, por eso la epigenética juega un papel tan importante en gliomas. Esa sería otra charla completamente. La epigenética y los gliomas. Por eso es que vemos que hay unos gliomas muy comunes, ¿verdad? Y sobre todo gliomas pediátricos que son mutantes en histonas. Ahora vamos a hablarlo. Entonces, bueno, por eso es que IDH es tan importante, porque no es lo que la mutación en IDH causa. IDH no causa absolutamente nada como un driver en sí mismo, ¿verdad? Eso no es protumorigénico. Lo que es protumorigénico es la formación de estos dos oncometabolitos que sí es verdad que están presentes en las células. Aquí ponen dos enzimas que constitutivamente forman estos oncometabolitos, pero a muy bajas concentraciones. Cuando hay mutaciones, esto se forma a concentraciones altísimas y entonces bloquea estas enzimas. Y si, por ejemplo, bloqueamos a las lisinas metilasas o a las TETs, lo que estamos haciendo es que estamos permitiendo que el ADN se mantenga o las histonas se mantengan metiladas, y esto se asocia en muchos casos con represión de la transcripción, en otros casos con más bien activación de la transcripción. Entonces se prenden y se apagan genes que no tienen por qué estar encendidos o que no tienen por qué estar apagados. Entonces, por eso, ya solo por eso, es que podemos dividir a los gliomas en IDHs mutantes o wild type, que es sencillamente no mutante, ¿verdad? Dentro de los IDH no mutantes tenemos a los grado 1 y 2, que los grado 1 pues son los más comunes, ¿verdad? A nivel pediátrico, en fosa posterior, astrocitoma pilocítico. ¿Y cuáles son los drivers más comunes? Pues BRAF, ¿verdad? Ya sea a nivel de fusión o a nivel de mutación. ¿Quién recuerda qué hace BRAF? Y por eso es que yo no quería incluir como un montón de diapositivas como con las vías, porque si no se hace eterno, pero ¿quién recuerda qué hace BRAF? Ahí a nivel celular, ¿quién se acuerda? ¿Por qué es relevante? ¿Quién ahí con el micrófono, aunque vayan manejando, aunque estén, ¿quién se acuerda qué hace BRAF? A ver. Blanco, ¿vos te acordás qué hace BRAF? Es una fosforilasa en la vía de las maquinasas. Sí, es una quinasa. Es una quinasa, es una serintreonin quinasa.
Y precisamente, como dice el doctor Blanco, pues participan las vías de las MAP quinasas. O sea, es un mitógeno, dicho de otro modo. Entonces, por supuesto, este es el principal driver, promueve crecimiento, pero no exageradamente. O sea, no confiere en sí mismo malignidad. Y es un buenísimo ejemplo para responder a la pregunta ¿qué se requiere para que una célula sea o adquiera malignidad? Y siempre hablamos de los hallmarks del cáncer. Los hallmarks del cáncer no ocurren muchas veces todos. O si ocurren todos, ocurren en poblaciones celulares distintas y de ahí la heterogeneidad tumoral. Este es un bonito ejemplo de qué se requiere para que haya un tumor, pero que no sea suficiente para que sea maligno, básicamente. Aunque bueno, cuidado porque algunos de estos grados 1, principalmente grado 2, pueden derivar a un eventual grado de alto, un glioma de alto grado. Pero en general, ¿verdad? Principalmente fusiones o mutaciones. Hay una mutación aquí específica que también es relevante en melanoma. Luego tenemos esta clasificación, que este ya es mucho más viejo, un santoastrocitoma pleomórfico, ¿verdad? Que sencillamente es lo que, vean qué bonito, vean qué bonito. De nuevo, para entender la oncología molecular. ¿Qué necesitamos para que un glioma grado 1 sea un poco más maligno, pero no tanto? Bueno, ocupamos un oncogen, que en este caso es BRAF, pero también necesitamos inactivar a un supresor de tumores. Y ahí eso responde un poco a la pregunta, ¿qué es más importante? ¿El oncogen o el supresor de tumores? Y ustedes recordarán que pues obviamente los oncogenes sencillamente son genes, son buenos, no tienen que ver con cáncer necesariamente, se llaman protooncogenes, de hecho, pero cuando están mutados se convierten en oncogenes. Y como participan en ciertas vías, como ciclo celular, proliferación, metabolismo, etcétera, entonces, pues claro, se asume que son malos. Los genes supresores de tumores, no todos precisamente se encargan ahí como de vigilar que no ocurra un tumor. En algunos casos, sencillamente, hay unos que son fosfatasas, otros son factores de transcripción, pero como participan en vías que regulan ciclo celular, etcétera, entonces se llaman supresores de tumores. Pues resulta que hay diferentes publicaciones que tratan de entender qué es mejor para que un tumor se desarrolle. A ver, si con la analogía del carro, si el freno es el supresor de tumores y el acelerador es el oncogen, ¿qué se requiere o qué es más importante en la tumorigénesis? Un acelerador atrapado o un freno defectuoso? Pues se ha visto que es mucho más importante el supresor de tumores, porque usted puede tener un oncogen vuelto loco, pero si los supresores de tumores están bien, entonces no va a haber oncogénesis. Resulta que cuando BRAF está mutado o fusionado, en este caso es principalmente mutado, pero por ejemplo en el caso de astrocitoma pilocístico, esto va a empezar a promover mucho crecimiento, ¿verdad? Porque BRAF al final del día lo que va a hacer es que va a permitir que entonces, como decía el doctor Blanco, todas esas vías de las MAP quinasas va a terminar en la fosforilación de una serie de quinasas, la última siendo ERK, y esta fosforilación va a llevar a finalmente la transcripción de ciertos factores que son los que dan paso de ciclo celular de G1 a S, ¿verdad? Pero resulta que ese punto de control, ¿verdad? Y qué lástima que no pensé en tener esa gráfica aquí del ciclo celular, pero ese punto de control, ¿verdad? De hecho, uno podría dibujarlo, ¿verdad? Ustedes recordarán que entonces tenemos una fase que es G1, ¿verdad? Tenemos aquí S, que es la fase de síntesis, y luego tenemos G2, ¿verdad? Y luego tenemos M, le vamos a llamar M de mitosis, que tiene a su vez otras fases. Pero resulta que este punto aquí de control es el punto más crítico, porque una célula por pasar de G1 a S va a dividirse sí o sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hay fusiones o mutaciones en BRAF? Pues sencillamente esas mutaciones van a empezar a activar sobremanera este paso de G1 a S. ¿Qué es lo que entonces se requiere para que esto sea un poquito más maligno? Pues entonces vamos a eliminar el freno aquí. Entonces, CDKN2A, ¿verdad?
yo no sé si de preguntar, no sé si preguntar si alguien recuerda qué hace CDKN2A, que en realidad es el nombre del gen. La proteína es P16. Y si esta es la primera vez que escuchan P16, ¿verdad? Y aún así estamos, pues, ¿qué decir, verdad? Tratando pacientes, creo que entonces vamos a matricularnos en el curso de Warner, ¿verdad? De cáncer. P16. P16 o CDKN2A es una proteína muy importante porque inhibe a las quinasas dependientes de ciclinas. Que bueno, ahí probablemente algún oncólogo médico va a decir, por supuesto, ¿verdad? Bueno, en realidad 4 y 6. Por supuesto, porque hay inhibidores como palbociclib que son importantes para inhibir estas dos. Pues resulta que P16 naturalmente en el cuerpo es nuestro palbociclib porque inhibe, sí es palbociclib, ¿verdad? Porque lo peor que me podría pasar es que yo diga eso y no lo sea, pero yo estoy casi seguro que sí, a pesar de que son las 12 de la noche. Pero entonces P16 inhibe a CDK4 y 6. Entonces, claro, CDK4 y 6 es la que va a permitir este paso, ¿verdad? A la fase S. Entonces, ¿qué es lo que hace BRAF? Sobrealtera a las CDKs para que empiecen a promover división. Y si eliminamos a P16, pues con más razón, porque P16 es el freno. Entonces, esto solo para entender un poco de qué es lo que está pasando a nivel molecular. Resulta que en algunos casos, ¿verdad? Que no son de fosa posterior, hay mutaciones en NF2. NF2 es neurofibromina 2, pero en realidad tiene otro nombre, que es merlina, si no me equivoco, pero puede que me equivoque. Y NF2 está en esta misma vía de las MAP quinasas, nada más que corriente arriba, principalmente NF1, que es una GAP, es una proteína que se encarga de inactivar RAS, ¿verdad? El temido RAS. Ok, eso es más o menos gliomas, que son IDH wild type y que son pues gliomas de bajo grado, ¿verdad? Luego tenemos gliomas que son wild type, pero que son de alto grado, ¿verdad? Y entonces ahí tenemos una serie de clasificaciones que dependen del driver. Vean ustedes la representación que hay de estos dos grupos. ¿Por qué estos dos grupos son importantes? Permítanme borrar. Voy a, ¿será que puedo? Bueno, se quedará ahí, porque yo creo que ya no puedo borrarlo. Pero bueno, entonces, ¿alguien reconoce qué es H3 F3AK27? ¿Alguien reconoce, no sé si en el chat o en el micrófono, alguien reconoce qué es H3F3? ¿Por qué tenemos eso como un grupo? ¿Por qué es importante? Bueno, esa es Una la histona. histona 3. ¿Perdón? Una histona. Sí, es una histona. Nosotros tenemos diferentes histonas, ¿verdad? Diferentes subunidades, forman octámeros y es sencillamente lo que son proteínas en las que se enrolla el ADN. Estas histonas tienen un dominio globular y un dominio que es sencillamente una cola. Es una serie de aminoácidos que sencillamente salen libremente del dominio globular. Dentro de esas histonas, nosotros tenemos, bueno, tenemos diferentes tipos. Una de esas subunidades que forman los octámeros son las histonas y tenemos histonas canónicas y no canónicas. Nosotros tenemos histonas H3. Resulta que las histonas H3, el F3A es solamente el nombre del gen, ¿verdad? Pero ustedes en otros casos verán, eh, perdonen, ustedes en otros casos verán sencillamente la alteración como H3, K27 y verán una M, que esa M sencillamente está diciendo que esto es una mutación missense que cambia la lisina por una metionina en la posición 27. Este es el gen H3F3A, pero la alteración como tal es esta. Resulta que hay diferentes subtipos de glioblastoma en los que existen alteraciones en esta histona. Lo que pasa con eso es si nosotros cambiamos esta lisina por una metionina, esta lisina no va a poder ser metilada. De nuevo, epigenética. Cuando esta lisina se metila, normalmente se trimetila en lo que conocemos como la modificación H3K27 ME3,
¿verdad? Trimetilación de la lisina 27 de la histona 3, resulta que eso va a asociarse a represión de ciertos genes. ¿Qué es lo que sucede si nosotros cambiamos esa lisina por una metionina? Ya eso no se puede metilar. Quiere decir que esos genes no se van a reprimir y van a empezar a expresarse. Esa expresión aberrante va a empezar a generar la tumorigénesis. Pero se requieren diferentes mutaciones secundarias. Una que es muy común es la mutación en el gen ATRX, ¿verdad? Que en sí misma este gen tiene un síndrome asociado, ¿verdad? Y luego hay un agente diferenciador, ¿verdad? Entre cuál es el aminoácido que se muta en la histona 3. Puede ser la lisina 27 o la glicina 34. Ambos comparten la mutación en ATRX, pero, bueno, y en P53, ¿verdad? Que es el guardián del genoma, pero hay una gran diferencia, por ejemplo, en este subtipo, y es una mutación en ACBR1. ACBR1 es una quinasa, y esta mutación es muy importante en este subtipo. Ahora bien, hay dos subgrupos de tumores, y ahora lo veremos en más detalle con la clasificación correcta y tal, pero solo para entender un poco a nivel molecular. Hay otros subgrupos, RTK, pues son los famosos receptores de tirosina quinasa, que son los que yo trabajo. Aquí tenemos, vean ustedes, a PDGFR, el A, pero también está el beta, y EGFR. ¿Por qué ustedes creen que hay dos subtipos? Subtipo 1 y subtipo 2. ¿Y cómo podría eso asociarse a estos linajes en los que vimos que PDGF es más importante en la gliogénesis para ciertos linajes y EGF es más importante para ciertos linajes? Bueno, eso está ya relacionándose con esto, lo veremos, ¿verdad? En los receptores, en el subtipo que está principalmente dominado por PDGFRA, lo que vemos son muchas amplificaciones de PDGFRA. Hay mutaciones en el promotor TERT. ¿Alguien se acuerda qué es lo que hace este gen? TERT, TERT. ¿Quién se acuerda? ¿Qué hace TERT? TERT. Bueno, TERT es... ay, tenemos un comentario, qué emoción. Telómeros. Bien. TERT es la enzima que se llama transcriptasa reversa de la telomerasa. Esta enzima es la que permite que se exprese telomerasa en las células cancerígenas. Normalmente la telomerasa solo se tiene que expresar en células madre, como en las madres hematopoyéticas. En todas las demás células no se tiene que expresar. Por eso las células se dividen con un cierto límite, que es lo que se conoce como el límite de Hayflick, por Leonard Hayflick, que fue el que encontró que después de entre 40 y 60 divisiones, estas células van a gastar tanto los telómeros, que es muy peligroso, que entonces las divisiones empiecen a comerse los genes. Entonces, la célula sencillamente o se muere, que eso lo hace P53, por eso mutar P53 es tan grave, o se va a senescencia. Pues estas células entonces se encargan de la inmortalidad gracias a la promoción de TERT, que al promover, al generar esta mutación en el promotor, activa TERT. En lugar de estar silenciado, ahora está activo. Y luego hay un genotipo particular que ustedes recordarán muy bien, que es el genotipo asociado con el brazo largo del cromosoma 7 y el brazo largo del cromosoma 10, ¿verdad? Que puede ser ganancia del 7 y pérdida del 10, la lesión del brazo largo del cromosoma 10. Ahora, en el fenotipo más clásico de glioblastoma, se requiere la amplificación más bien de EGFR. Tenemos que tirarnos abajo a los supresores de tumores, controles de ciclo celular, ya les decía, P16. Tenemos que mutar a otro bien conocido supresor de tumores, PTEN, que es una fosfatasa que está vinculada con, que aquí, para admitir, está vinculada también con ciertas vías, por ejemplo, la vía del factor VHL, del von Hippel-Lindau, que ustedes recordarán que cuando está mutado se asocia a predisposición a carcinoma de células, carcinoma de células claras, sí, real cell clear cell carcinoma.
Y pues por supuesto el genotipo de ganancia del 7q o pérdida del 10. Y hay un fenotipo un poco más mesenquimal que tiene principalmente la característica de tener mutación en TERT y pues un genotipo también clásico, ¿verdad? Del glioblastoma, como este. Ahora, tenemos también los gliomas que son IDH mutantes, que esto es ahora una característica de la clasificación 2021, ahora lo veremos. En esta clasificación, aquí lo que decían es, bueno, si tenemos un astrocitoma grado 2 o 3, normalmente lo que veremos es mutación en ATRX y en P53. Y algo muy importante aquí es, permítame nada más ver. Sí, esto eventualmente, lo que ellos decían es, si además de esto hay mutación en IDH, entonces es un glioblastoma. Así es como lo proponían, con sus características mutaciones. Pero empieza como un astrocitoma grado 2 o 3. Y luego el oligodendroglioma grado 2 o 3 tiene ciertas características que son pues clásicas, ¿verdad? La más clásica, la de lesión del brazo largo del cromosoma 19. Bueno, es una codeleción en realidad, brazo corto del cromosoma 1, brazo largo del cromosoma 19, mutación en SIC y mutación en TERT. Eso es más o menos lo que entendíamos para 2015. ¿Qué entendíamos o qué nos aportaba esa clasificación? Esa clasificación básicamente nos aportaba una serie de factores relacionados con supervivencia. Vamos a aceptar aquí a Leo. Con supervivencia y pues tratamiento, aunque ustedes sabrán que no hay mucho que podamos hacer en cuanto a tratamiento. Pero entonces básicamente esta clasificación, y esto ya es igual, bueno, esto es en realidad 2016 todavía, pero entonces lo que decían es, bueno, tenemos gliomas difusos en adultos. Bueno, podemos entonces tener básicamente dos grupos. Tenemos al oligodendroglioma, que lo sabemos como un glioma de bajo grado, IDH mutante con la codeleción 1P19Q, pues sabemos que son los que tienen mejor pronóstico, ¿verdad? Aquí lo podemos ver en el Kaplan-Meier. Mejor pronóstico y pues vemos que el principal driver, por ejemplo, aparte de esa codeleción, es la mutación en la telomerasa, como vimos también en el gráfico anterior. ¿Qué es lo que pasa si tenemos un astrocitoma de tipo, bueno, aquí es donde hay una gran diferencia en la clasificación 2021, pero básicamente si es glioblastoma, ellos decían, bueno, IDH wild type con los dos brazos del cromosoma 1 y 19 intactos, esos son los de peor pronóstico, básicamente. Un IDH wild type, peor pronóstico. Y eso tiene que ver también con los drivers que están sucediendo, ¿verdad? En el background. Principalmente, bueno, ¿qué es lo que vemos aquí? Aquí vemos TERT, y vemos, por ejemplo, ciertas amplificaciones por ejemplo, de receptores. ¿Qué es lo que pasa cuando está mutante, pero tiene los brazos corto y largo, el del 1 y el 19, respectivamente intacto? Pues este tiene un pronóstico mejor que el wild type, pero igual es un pronóstico pues no muy positivo. En lo que aquí llamaban astrocitoma anaplásico y difuso, lo clasificaban igual por el IDH, y entonces lo que se podía ver es que la tendencia es la misma. El IDH wild type tenía peor pronóstico que el mutante. ¿Cuáles eran entonces las principales alteraciones? Las principales alteraciones del glioblastoma IDH wild type, amplificación de EGFR, ¿verdad? Entonces, como les decía, amplificación de ciertos receptores, principalmente EGFR, aunque también se ha visto que PDGFR es importante. A ver que alguien quiere entrar por aquí. P53, NF1, PTN, ¿qué es lo que más se veía en glioblastomas IDH mutante, verdad? Que ahora ya no le llamaríamos glioblastoma. TP53, pérdida de cromosoma del brazo largo del cromosoma 10 y las deleciones de estos P16, ¿verdad? De estos genes supresores de tumores. En el astrocitoma IDH wild type, lo que se ve principalmente, también hay amplificación de EGFR, pérdida de PT
IN o PTEN. Y en el mutante, pues principalmente lo que se ve es que hay en algunos casos amplificaciones de MYC y la deleción del supresor de tumores, ¿verdad? CDKN2A. Y en los oligodendrogliomas, pues es más variable, pero entonces en general lo más importante es la codeleción, ¿verdad? 1p19q, la amplificación o la sobreexpresión de TERT, y pues hay también algunas deleciones importantes, pero principalmente esas. Ahora, ¿qué es lo que hay o qué es lo nuevo en la clasificación del 2021? Ustedes esto lo sabrán mejor que yo, pero pues trataré de explicarlo en general. ¿Qué es lo que sabemos a nivel de gliomas? No vamos a entrar en CPC, ¿verdad? En carcinoma, bueno, en el carcinoma de plexus coroideo, ni en los embrionales, ya solo meduloblastoma, pues es un tema complicadísimo. Vamos a centrarnos entonces en los gliomas o los tumores glioneuronales y no en los neuronales, ¿verdad? Vamos a centrarnos principalmente porque en teoría las células ependimales no entran dentro de este linaje que vimos de los gliomas. Glioneuronal no lo vamos a ver. Vamos a ver principalmente entonces la nueva clasificación para los gliomas difusos en adultos, pediátricos, ¿verdad? Difusos de alto grado, bajo grado, y los infantiles, que eso es no está dentro de esta clasificación, pero viene de literatura más reciente. Entonces, ahora sabemos que tenemos glioblastoma si es IDH positivo con los drivers moleculares conocidos. Astrocitoma si es IDH mutante. Incluso, ahora vamos a ver que lo que determina que algo sea glioblastoma o astrocitoma es el driver molecular, aunque tengan ciertas características histopatológicas similares. Y pues en los gliomas difusos de adultos tenemos el oligodendroglioma, IDH mutante y 1p19q codelesionado. En los pediátricos de alto grado tenemos diferentes grupos. Está el cual principal driver es la mutación en la lisina 27 de la histona 3 o de la glicina 34 de la histona 3. Y tenemos los que son H3 wild type y DH wild type. Y al final, bueno, aquí sí lo han incluido, me alegro un montón, que es el tipo infantil, que ahora vamos a ver cuáles son los grupos. Y luego tenemos los pediátricos de bajo grado, que es que en verdad son muy diferentes, ¿verdad? Porque tenemos el astrocitoma difuso, cuya principal alteración es en el gen MIP, ¿verdad? Y los neuroepiteliales, ¿verdad? De bajo grado, pero bueno, no vamos a entrar en esto ni por supuesto en otros que son como clasificaciones mucho más finas, pero sí que es verdad que uno de los más importantes a nivel pediátrico es los gliomas de bajo grado, los gliomas difusos de bajo grado, cuyos principales drivers están precisamente en esa vía de las MAP quinasas que mencionaba el doctor Blanco. Entonces, ahora sí, dentro de la clasificación 2021, tenemos a los astrocitomas IDH mutantes, que entonces por supuesto sabremos que tienen alteración en IDH 1, 2, ¿verdad? Y aquí me gusta esta tabla, la puse al propio como y la cita para que le tomen una foto o la vean por ahí, porque explica qué hace el driver, ¿verdad? Más que aprenderse el algoritmo, que bueno, yo personalmente no lo hago porque no lo tengo que hacer, pero sí trato de entender la biología molecular porque eso es lo que nos va a ir ayudando a mejorar entonces el diagnóstico, el pronóstico y el tratamiento. Entonces aquí dice, bueno, enzimas del ciclo de Krebs, ya lo expliqué un poco. ATRX, importante en la regulación del ciclo celular y de la longitud de los telómeros, y modula P53. Es muy importante, vean que tiene un síndrome asociado cuando está mutado. P53, que bueno, es el guardián del genoma, es el más importante no solo como gen supresor de tumores en ciclo celular, sino en otras funciones como apoptosis y demás. Y vean entonces los inhibidores de quinasas dependientes de ciclinas, ¿verdad? CDK, N2A y B. Entonces, estos dos gencitos codifican para P14, 15 y 16, que se forman por splicing alternativo, ¿verdad? O sea, ustedes se recordarán que tenemos un gen, pero ese gen entonces se transcribe y ese gen entonces al transcribir se forma el ARN mensajero con exones e intrones. Dependiendo de cómo se corten los intrones, se formará P16, P15 o P14, pero al final lo que hacen todos estos es inhibir estas quinasas dependientes de ciclinos. En los oligodendrogliomas IDH mutantes con las codeleciones, por supuesto tendremos entonces mutaciones en IDH, las codelesiones,
y mutaciones en el promotor de TERT y en Notch1, que entonces ya aquí vuelve a tener sentido hablar de Notch1. Ustedes recordarán que Notch1 es un gen clave para que puedan iniciarse la formación de la vía o de este switch gliogénico. Entonces, por eso, ya eso nos va indicando por qué aparecen en estos pacientes, ¿verdad? De edades más tempranas muchas veces, no siempre, pero ya entonces ahí nos va indicando por qué en este linaje específicamente, y pues mutaciones en el promotor de TERT y glioblastoma IDH wild type, ¿verdad? Pues lo que tiene entonces son, bueno, IDH es wild type, no tiene mutaciones, mutaciones en el promotor de TERT, cambios en el número de copias de los cromosomas 7 y 10, y por supuesto que mutaciones puntuales, amplificaciones o deleciones en EGFR, ¿verdad? Dependiendo entonces de... Ahora, en gliomas pediátricos, pues en gliomas pediátricos tenemos el astrocitoma difuso, ¿verdad? Que principalmente tiene estos dos oncogenes que están relacionados, son factores de transcripción que son clave para la regulación del ciclo celular. Tenemos los gliomas de bajo grado difusos, ¿verdad? Cuya principal alteración son las vías de las MAP quinasas. Entonces ahí, por supuesto que entonces veremos alteraciones en BRAF, tendremos alteraciones en todas las MAP quinasas como en ERK también. Y curiosamente, específicamente tienen a este receptor asociado, al receptor del factor de crecimiento de fibroblastos, que si recordamos, ese es un receptor que es clave, ¿verdad? Para que podamos tener, primero que nada, es clave para que podamos tener una diferenciación hacia los precursores de células gliales. Luego es importante para poder mantener estos dos estados, ¿verdad? El estado de OPC y de precursor de astrocito. Entonces, y ustedes recordarán que este factor en específico inhibe la diferenciación hacia el estado oligodendrocítico y hacia el estado astrocítico en los OPCs, en los precursores de oligodendrocitos. Entonces, tiene todo el sentido que sobreexpresen este factor para evitar esta diferenciación y mantener esas células eh, que están residentes ahí, las NG2 que hablábamos, mantenerlas en el estado de stemness. Entonces, por supuesto que este es un factor importante. Y luego en los gliomas difusos que tienen alteraciones en las histonas, pues ahora principalmente hablamos de la histona K27, esta específica quinasa que va a mantener la vía de la proteína morfogénica ósea activada, y PDGFRA, que es súper importante y bueno, una proteína que también se asocia a epigenética. Y pues obviamente entonces tenemos el subtipo H3K27 alterado y el H3G34. Y luego tenemos el otro subtipo que no es tan complejo porque sencillamente es el pediátrico difuso que no tiene mutación en H3 y que es IDH wild type. Y en ese es donde PDGFRA va a ser el principal driver junto a MYC, ¿verdad? También puede que EGFR tenga rol, pero PDGFRA es el más importante. Entonces aquí está un resumen, aquí tengo algunos comentarios, vamos terminando, sí. Es verdad, porque me he pasado unos minutos. Bueno, este es el resumen entonces, ¿verdad? De cuáles son los cambios del 2016 versus 2021, en donde vemos que la diferencia ahora en el 2021 es que cuando hay un IDH mutante que es grado 4, ¿verdad? A este le vamos a llamar astrocitoma IDH mutante grado 4. Cuando hay un IDH wild type grado 4 es un glioblastoma, básicamente. ¿Qué es lo que puede pasar si es grado 2 y 3? IDH wild type, pues es un astrocitoma difuso, IDH wild type, como los que describimos anteriormente. Otra diferencia aquí es que si tenemos IDH mutantes, pero grado 2 y 3, o sea, no un grado 4, que va a ser entonces claramente un astrocitoma IDH mutante, si tenemos un 2 y 3, entonces ahora lo que va a determinar, digamos, cuál es la clasificación como tal, es a nivel molecular su perfil. Si tiene pérdida en ATRX o en P53 y no tiene de lesión en P16,
es básicamente un astrocitoma IDH mutante. Si es grado 2 y 3, tiene esta alteración y tiene esta deleción, entonces básicamente es un astrocitoma. Vean qué importante este cambio. Es un astrocitoma IDH mutante grado 4. O sea, aunque sea un grado histológico 2-3, si tiene pérdida de ATRX, mutación en P53 y de lesión en estos supresores, es un astrocitoma IDH mutante grado 4. ¿Qué es lo que pasa si es un IDH wild type grado 2 y 3, pero con las típicas alteraciones moleculares de un glioblastoma? Entonces es inmediatamente un glioblastoma. Y esos son los principales cambios que les mencioné, que a nivel molecular determinan el tipo de tumor, aún en contra, digámoslo así, del grado histológico. Y bueno, para ir terminando, bueno, ¿por qué esto es importante? Porque esto nos puede permitir clasificaciones moleculares como las que ya conocemos en el caso de los glioblastomas, ¿verdad? Entonces, que para fines de esta charla son los IDH positivos, los IDH wild type, de nuevo, IDH wild type grado 4, con las alteraciones clásicas, ¿verdad? Pero dependiendo de cuáles son esas alteraciones, vamos a tener un OPC-like, un MPC-like, un AC-like, ¿verdad? Que es como el clásico, y el mesenquimal, ¿verdad? Que depende entonces de las alteraciones. Cuando hay unas amplificaciones en PDGFRA, es más OPC, y ahora sabemos por qué, porque esto está impidiendo diferenciación de esas células precursoras y entonces mantienen un estado más de célula progenitora oligodendrocítica. Cuando hay amplificaciones de CD4 es más de tipo neural. Cuando es amplificación de EGFR es más clásico, y cuando hay alteraciones en NF1, pues hablamos de un fenotipo más mesenquimal. Esto tiene repercusiones también en la recurrencia, esto lo vamos a dejar mejor para la otra charla, y los pediátricos, por Dios, son complejos y ya no tenemos tanto tiempo. Entonces, solo voy a mencionar que los pediátricos, los gliomas de alto grado pediátricos, difieren en su locación, y a partir de ahí es que también hay diferencias en la edad y en la supervivencia. Pueden analizar este artículo si les interesa. Y a partir de cuál es el subtipo molecular, o sea, cuál es el driver principal, vean ustedes, wild type tenemos K27 en la histona 3 y en la 1, y G34. Ustedes pueden ver que entonces, por ejemplo, los de K27 en la histona 3 y en la histona 1 son los que inician más temprano, antes de los 10 años. De hecho, los de la histona 3 y 1, K27, son los de peor pronóstico. ¿Cuáles son las principales mutaciones? Bueno, ya las vimos, más que todo ATRX, ACVR1, TP53, claramente la histona. ¿Y cuáles son las principales amplificaciones? PDGFRA, KIT, KDR, EGFR, MET. Aquí lo que quiero que noten es que estos principales genes son receptores tirosina quinasa, y por eso en el laboratorio nosotros nos enfocamos en estos receptores. Ustedes podrán ver que la mayoría de los gliomas de alto grado, que son hemisféricos, cuyos drivers son receptores de tirosina quinasa, pues están entonces implicados ALK, ROS1 y las famosas NTREX, ¿verdad? Y dependiendo del driver será la supervivencia. Entonces, este es el subtipo de gliomas infantiles de los que le hablaba. En muchos casos son tumores congénitos, o sea, los pacientes nacen con este tumor, ¿verdad? Con este glioma gigantesco, principalmente de alto grado, cuyos drivers suelen ser estos receptores de tirosina quinasa. Casi que un único evento, que suele ser una fusión. Así que si logramos inhibir esta fusión, pues podríamos darle prácticamente una cura a estos tumores que no pueden tratarse de ninguna otra manera. Y luego tenemos los otros dos infantiles que se asemejan un poco más a los pediátricos, que suelen ser de bajo grado, cuyos drivers suelen ser principalmente las vías de las RAS o MAP quinasas, con la diferencia de que, pues, en algunos casos, digamos, los drivers suelen ser diferentes. Pero entonces, esta era la parte 1, pues claramente me pasé unos minutos, pero también empezamos tarde, entonces me disculpo con ustedes porque creo que este Zoom se tiene que usar para otra reunión. Pero entonces, en la parte 2, ya teniendo claro toda la parte de la gliogénesis, de la clasificación, de cuáles son los drivers, podemos hablar entonces ahora sí de cuáles son los aspectos más ecológicos y evolutivos que nos interesan, ¿verdad? De estos gliomas. Si hay preguntas, le podrían escribir tal vez al doctor Blanco, que creo que es el contacto en común,
y el doctor Blanco les facilita mi número o mi correo para preguntas, comentarios, y pues entonces idealmente nos veríamos en una segunda entrega de esta charla. A los que nos gusta la biología molecular, pues es apasionante escuchar cómo se van resolviendo estos misterios e ir encontrando, como una telaraña, ir resolviendo estos hilos. Luis, estoy convencido de que hay que hacer otra charla, la voy a organizar. Este es un tema para seguirnos formando. Yo siempre aprendo un poco cada vez que escucho una charla, así que muchas gracias. Y bueno, vamos a seguir en esta seguidilla de charlas que estamos tratando de organizar. Vamos a encargarnos de hacer la segunda entrega de este tema. Y bueno, se pueden comunicar con nosotros en el Centro de Radiocirugía y Robótica y les vamos a hacer llegar las preguntas a Luis, o directamente, Luis, si quieres facilitar tu correo electrónico, Sí, como por gustes. supuesto, lo voy a poner en el chat, que en el momento en el que se cierra la reunión, pues se pierde, pero aquí lo pongo, el personal, digamos, para que sea todavía más sencillo. Aquí lo dejo luis.enrique hasta la qbg @gmail.com, ¿verdad? Para preguntas, comentarios, sugerencias, para lo que sea, ¿verdad? Entonces, de nuevo, me disculpo porque tardé demasiado, eh, pero por eso era imposible, Ale, el hacer esta charla como la teníamos pensado originalmente, sin esta introducción, se nos hacía muy complicado. Entonces ahora, pues ya tendremos un buen punto de partida para la segunda charla. Bueno, perfecto. Y que pasen buena tarde todos y nos seguimos viendo. Hasta Muchas luego. gracias. Chao.